¿Alguna vez nosotros hemos reflexionado de manera seria, y cuando digo de manera seria en todo el sentido de la palabra, en todo el contexto de la palabra, sobre el tema del adulterio? ¿Hasta qué punto han llegado nuestras reflexiones acerca del adulterio como cristianos, sabiendo que hay todo un material desarrollado y bastante dilatado sobre lo que es el tema de la fidelidad o de la infidelidad dentro de las Sagradas Escrituras? Bien, creo que tristemente los momentos de reflexión sobre ese tema han sido, sin duda alguna, a nivel universal muy pobres. Cuando digo a nivel universal, por supuesto me estoy refiriendo no solamente al pueblo creyente, sino que me refiero también al mundo, a la gente en líneas generales, ¿no? Y para ello tengo unas estadísticas que darle, unas estadísticas que sin duda alguna dan para correr con los pelos parados porque son terroríficas. Según algunas encuestas realizadas por algunas instituciones estadísticas a nivel mundial, podemos observar que no menos del 40% de la población mundial alguna vez ha sufrido de infidelidad. Alguna vez un hombre o una mujer le ha sido infiel a su pareja. Estas son estadísticas que, si me permite decirlo, realmente no son representativas de la realidad en términos exactos, porque yo creo que ese 40% fácilmente se puede duplicar. Creo que ese 40% podría ser más bien un 80% de la población mundial, y quién sabe si incluso más que el 80%. ¿Por qué digo esto? Bueno, ustedes saben que las estadísticas, yo estoy seguro que a ninguno de los que estamos acá, cuando se hicieron estas estadísticas, nos llegaron haciendo la encuesta. O sea que nosotros estamos fuera de ese muestreo que se hizo estadísticamente para saber quiénes han sido fieles y quiénes no han sido fieles. Entonces, como nosotros no estamos, así como nosotros, hay millones de personas a las que tampoco se les ha llegado a hacer la encuesta, y sobre quienes las instituciones que se dedican a hacer estos movimientos estadísticos no tienen la menor idea. Por eso es que digo que ese 40% puede ser fácilmente un 80 o un 90% de la población mundial. La cosa no es distinta, y aquí es donde viene la parte más fuerte y horrorosa del caso, cuando hablamos ya no del mundo en general, sino del pueblo creyente. Estuve viendo unas estadísticas que da la institución News24, así se llama, News24, que dice que del pueblo cristiano no menos del 30% se divorcia. No menos del 30% del pueblo cristiano converso se divorcia. Ahora, nuevamente tengo que volver a aplicar lo mismo que dije para el principio. Estas estadísticas tampoco están basadas en haber llegado a encuestar, a hacer la encuesta a cada persona que profesa ser creyente, por lo que ese 30% puede duplicarse sin ningún problema. Ahora, ¿qué nos dice esto? Esto nos dice que la pregunta que planteamos inicialmente tiene una respuesta muy clara. ¿Cuál es la respuesta que tiene esa pregunta? Que pocas veces reflexionamos sobre el tema y pocas veces tomamos ese tema y ese asunto con seriedad y con la delicadeza que ahorita vamos a ver Cristo plantea, sin duda alguna, este tema. Una pregunta que habría que hacer en este punto, sin duda alguna, para poder ya entrar en el tema, es ¿por qué pasan estas cosas? Ahora, no solo por qué pasa en el mundo, principalmente la pregunta tendría que ser dirigida a nosotros como creyentes. ¿Por qué hay tan horrorosas cifras de divorcio dentro del pueblo que sabe que a Dios no le gustan los divorcios y que solamente hay una condición cuya condición se presenta como la única posibilidad donde Dios permite que haya una separación de cuerpos, una separación, una ruptura de una relación marital? Sobre ese tema vamos a hablar ya sí para la próxima enseñanza, que es lo que nos estará ocupando, porque hoy vamos a hablar de la infidelidad, pero la que viene después tiene que ver ya con el divorcio, el tema del divorcio. Hoy hablamos de adulterio, para la próxima sesión, que sería ya nuestra 8ª edición del Sermón del Monte, porque hoy es nuestra 7ª edición del Sermón del Monte, estaremos entonces hablando ya de la parte que concierne ya más específicamente a las cifras de divorcio. Bueno, ya acabo de adelantar algo sobre eso con respecto a las que son parte de nosotros, el pueblo creyente. Vamos entonces
a entrar sin más dilaciones al pasaje que hoy vamos a estar explorando dentro de esta enseñanza. Nos vamos a ubicar en nuevamente el capítulo 5 de Mateo, vamos a leer del 27 al versículo 30. Dice la palabra de la siguiente forma, leemos en el nombre de Jesucristo pidiendo que el Espíritu Santo añada iluminación y entendimiento en nuestras vidas. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Palabras muy claras, muy severas y muy directas de parte de nuestro Señor Jesucristo. Nuevamente, tenemos que seguir haciendo el énfasis de que lo que hemos venido estudiando dentro de este sermón, ya en materia de lo que es la parte más propiamente legislativa, donde Cristo está tocando varios asuntos que son concernientes al mandamiento divino, hemos visto cómo Cristo ha elevado el estándar, ¿no? Y ese estándar se ha venido representando por una conjunción adversativa que encontramos dentro de esto, ¿no? Y ya sobre eso vamos a hablar un poquito más adelante. Pero lo que Cristo ha venido haciendo es, lejos de presentar un cristianismo aguado, como algunos piensan que es el cristianismo, sobre todo aquellas personas que no suscriben la idea de que el Antiguo Testamento sigue teniendo mucha importancia para el pueblo creyente y que hay mucho de ese testamento o de ese pacto que todavía hay que seguir cumpliendo. Sin duda, estas serían noticias terroríficas para las personas que quieren vivir un evangelio light, un evangelio aguado, un evangelio diluido, por diferentes razones. Cristo va directo al grano, Él no anda rondeando el tema, no anda dando muchas vueltas como hace el perro antes de acostarse. El Señor va directo al grano y de manera muy enfática tiene que tratar este tema. Y este tema no lo trata con indulgencia, no lo trata para nada con mucha indulgencia. Como ve, Cristo está siendo sumamente preciso, directo, contundente, pero también en un sentido severo con el tema del adulterio. Muy severo porque el Señor se toma muy en serio el tema de la fidelidad o el tema de la infidelidad. Y eso es importante. Él da también, en lo que pudimos ver dentro de la lectura, un consejo que es el consejo definitivo. Es el consejo cuya realidad nos permitirá avanzar en una profesión de fe que no solamente es una profesión de fe, sino que además de eso está acompañada con una facticidad, con hechos palpables, con obras que de ninguna manera contradicen lo que creemos, sino que por el contrario afirman nuestra creencia. Las consecuencias del problema que podemos ver plantea el texto, según lo que Cristo dice, son sin duda muy aterradoras. Él está hablando de la palabra infierno. Ahora, esa palabra infierno, lógicamente hay que saberla tratar, sobre todo dentro del contexto del cristiano real y que de repente puede tener un momento de debilidad y de caída en alguno de estos asuntos. Y hay que saber entrarle a esta situación. Y es lo que un poco vamos a ir desarrollando. Entonces, él empieza diciendo, y aquí es donde viene la rudeza del mandamiento: oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Esto nosotros lo podemos ver que está en el Éxodo capítulo 20, versículo 14, que es donde tenemos toda la representación del decálogo, y también en Deuteronomio, que como sabemos es un repaso de la ley, en el capítulo 5, versículo 18, donde afirma el mandamiento que no debemos adulterar. ¿Okay? Es un mandamiento negativo, no debemos adulterar. Ahora, aquí hay una conjunción adversativa que es importante y a la que hay que prestarle mucha atención. Y ya saben ustedes que yo siempre les he dicho que ante las conjunciones adversativas en la Biblia hay que pelar el ojo, y sobre todo si esas vienen directamente de nuestro Señor Jesucristo, porque hay una muy clara que dice: oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo.
Ahora, este pero, ustedes saben que las conjunciones adversativas, y se lo he dicho en infinidad de ocasiones, pero siempre es bueno recordarlo, tienen como propósito sustituir lo que le antecede para poner lo que le precede. Es decir, hay una realidad anterior. Esa realidad anterior quiere ser cambiada por una que le va a suceder y que le va a sustituir. Cristo en ningún momento está diciendo con esta conjunción adversativa que lo que el mandamiento históricamente decía estuviera mal o hubiera algún tipo de problema con ese mandamiento. De hecho, él afirma que el adulterio es un pecado. Él viene a confirmar que ciertamente esa idea que históricamente se había traído y que viene por la revelación de la ley mosaica sigue estando vigente y que seguirá estando vigente por los siglos de los siglos, y que bien hacemos nosotros en atender este mandamiento. Cristo es sumamente claro en este aspecto. Como en todos los aspectos, Cristo siempre ha sido claro. Pero esta conjunción adversativa lo que viene es a darle un tono de seriedad más profunda al asunto y a elevar, por supuesto, como ya lo hemos venido diciendo de manera repetida, el estándar del mandamiento. Ahora Cristo hace saber que este no es un asunto solamente que debe ser consolidado en el hecho fáctico, sino que es una cuestión, porque así es el pecado. El pecado es algo que se concibe no en la facticidad del mismo, es decir, en el hecho material, sino en la mente. Cuando ya yo he pensado algo que no está en correspondencia con la justicia, la ética y la moral cristiana, yo debo entender que en ese momento estoy infringiendo la ley de Dios. No me hace falta ir al acto material, solamente con haberlo pensado. Y aquí este pasaje nos permite ver eso de una manera muy clara, porque lo que trata es precisamente ese asunto. Él dice que el adulterio no es una cuestión que se consuma en el acto físico, sino que es incluso si nosotros miramos con codicia a la mujer de nuestro prójimo, ya hemos adulterado en nuestro corazón. Si la miramos con codicia, a saber lo que significa esto, ¿no? Ya sabemos, mirar con codicia a una persona que no es la nuestra, a una mujer que no es la mía o a un hombre que no es el suyo, indica que usted está mirando con deseos sexuales y con todo un trasfondo de morbosidad y de cualquier tipo de situación que sin duda alguna, Cristo más adelante va a decir, corrompe el alma, corrompe de manera profunda el alma del ser humano. Y este es un asunto sin duda alguna muy serio. Entonces él está enfatizando que este es un asunto, y esto no solamente aplica para el adulterio, esto aplica para absolutamente todo lo que es el contexto del pecado. El pecado, nuevamente tengo que repetirlo, porque este es un tema sumamente importante, y lamentablemente vivimos en un mundo donde la cristiandad cada día se pone más aguada con el tema de la enseñanza martológica, con el tema del pecado, con el tema de hacerle saber a la gente qué es lo que significa pecar, cuáles son los problemas, las consecuencias y todos los serios desatinos que trae el hecho de que nosotros vivamos una vida pecaminosa. Y eso lo podemos ver en la Biblia. Tenemos cantidades de ejemplos para saber lo lesivo que puede llegar a ser el pecado para algunos o para todas las personas que tienen como práctica de vida hacerlo. Entonces, Cristo declara culpable no solo al que lleva el acto físico del adulterio, sino al que piensa de manera codiciosa, teniendo una imagen morbosa en la mente de la persona. Entonces, si yo agarro y me pongo a mirar a una persona, a una mujer, teniendo yo mi esposa, e incluso si no la tengo, si yo no soy casado, pero ando mirando a personas, aunque esté soltero, y ando mirando a mujeres con deseos morbosos y con deseos descontrolados de sexo en mi mente y en mi corazón, por supuesto que estoy entrando en un acto de infidelidad, como cristiano, como creyente, lógicamente, ¿no? Porque ya para el mundo sabemos que el mundo no tiene presente el hecho de los mandamientos de Dios, no tiene presente el hecho de que tiene que servirle a Dios, de que tiene que serle fiel. Sin embargo, eso tampoco lo hace exento de que cuando hace estas cosas será condenado como culpable ante el juicio del trono blanco el día que toque entregarle cuentas al Señor. Esto está claro dentro del sagrado texto y nosotros no podemos hacernos la vista gorda ante esta situación. Stanley Jones dice lo siguiente, comprendiendo lo que el versículo dice que acabamos de leer. Si piensas o actúas en adulterio, no da satisfacción al impulso sexual
echas aceite en un fuego para apagarlo. El pecado comienza en la mente y si lo atesoramos, llega finalmente a cometerse el acto. Llega finalmente a cometerse el acto. Claro, esto es sin duda alguna una realidad que es difícil refutar. Cuando una persona constantemente tiene presente en la mente pensamientos e ideas que son completamente contrapuestos a la ética cristiana, y más aún si lo está haciendo una persona que es profesante de la fe, un creyente, un cristiano, aunque un creyente y un cristiano son dos cosas que debemos aprender a separar, ¿no? Hay mucha gente creyente en el cristianismo, pero no son cristianas. Creen que sí, que Jesucristo es el Señor, que Él murió, que resucitó, etcétera, entre comillas, pero no son verdaderos cristianos, son simplemente creyentes. Y usted puede hacer una encuesta y va a ver como la gran mayoría de la gente le va a decir que sí, que cree en Dios, que cree en Jesucristo, etcétera, pero la creencia no salva. La creencia en sí, per se, aislada de todos los elementos que deben componer esa creencia y que deben acompañar a esa creencia, en sí no van a salvar. No vamos a entrar mucho por ese tema porque nos estaríamos dilatando sobre cuestiones que no son parte de la enseñanza de hoy. Pero sí es bueno siempre tener presente eso en mente, ¿no? Ustedes saben que según la concepción judía sobre el tema del pecado, ellos consideran que tanto la vista, los ojos, como las manos son los agentes principales del pecado. Agentes principales del pecado. Es decir, lo que los judíos están diciendo con esto y lo que ellos están tratando de decir a través de esta elucubración es que si hay miembros que se prestan más para el asunto de la pecaminosidad en el ser humano, es la vista y las manos. Con las manos hacemos cantidades de cosas que no debemos hacer. Con las manos podemos golpear a alguien, podemos tocar lo que no debíamos haber tocado, podemos agarrar lo que no debíamos haber agarrado y que no es de nosotros. Y con la vista ni se diga, con la vista ni se diga. Ahora yo tendría que añadir a este tema de los judíos, quienes consideran que estos son los dos principales agentes del pecado, uno que yo creo que es tan grave y si no hasta peor que la vista, que es la boca. El habla, lo que sale de nuestra lengua, lo que sale de nuestra boca. Acuérdense que todo lo que procede de nuestra boca o todo lo que sale de nuestra boca procede del corazón del hombre. Y si nuestro corazón está ennegrecido, está lleno de tinieblas, está lleno de pecado, pues lo que va a salir por nuestra boca no es más que la manifestación visible y material de esa realidad que nos compone de manera interna. Esto está muy claro dentro de las Sagradas Escrituras. Proverbios habla arduamente sobre este tema de manera muy tendida, y por supuesto que Jesucristo también y el apóstol Pablo y todos los autores sagrados se encargan siempre de hablar sobre este tema de una manera muy clara, muy sensata además, porque tiene todo el sentido del mundo. ¿Y quién podría negar que lo que nosotros somos es lo que tenemos dentro? ¿Quién podría negar que el asesino es asesino porque tiene una mente llena de asesinato, porque tiene una mente llena de todo tipo de morbosidades y de perversiones en su mente? Lo mismo sucede con un violador, lo mismo sucede con cualquier persona que practique cualquier cuestión que tenga que ver con el pecado, ¿no? Es un asunto, sin duda alguna, muy serio. Entrando un poco en cuáles vendrían a ser las implicancias de nosotros ser hallados culpables ante Dios por adulterio, tenemos que ver algunos textos. Por ejemplo, lo que Proverbios nos tiene que decir en su versículo, en su capítulo 6, versículo 32. Él dice, declara el proverbista de la siguiente manera: mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. Lo primero que dice entonces el proverbista, que la persona que cae en adulterio es una persona que está entenebrecida en su entendimiento. Es una persona que no ha entendido. Es una persona que no ha podido ver de manera evidente, clara, o que sin duda alguna no ha pensado en este asunto, lo peligroso y cuáles son todas las posibles implicaciones negativas, por supuesto todas, que pueden traer el acto de adulterio. Esto es algo que no nos hace falta ser unos genios ni unos científicos, ni tener un coeficiente intelectual de 1000 puntos para darnos cuenta de los grandes problemas y de las grandes consecuencias que traen este tipo de situaciones para nosotros. No solamente para el cristiano, estos son consecuencias que se dan de manera universal, tanto dentro del pueblo creyente como dentro del pueblo que no es creyente y que no es practicante de nuestra fe.
Podemos hablar de algunas de esas consecuencias. Por ejemplo, un acto de infidelidad, el adulterio, puede llevar a la desarticulación completa de una familia, es decir, a la destrucción de una familia, de un núcleo familiar. ¿Tenemos ejemplos de eso? ¿Quién de ustedes no tendría en mente ahorita mismo la imagen de algún familiar o amigo que ha destruido su familia porque no se supo mantener los pantalones arriba? Puede haber sido un primo, un padre, un vecino, un amigo. ¿Cuántos de nosotros no podemos hallar entre nuestros familiares, amigos y personas con quienes tenemos contacto, bien sea a nivel laboral o a nivel escolar, casos de personas que han destruido su familia? Otros, por la misericordia de Dios, aunque no han llegado a destruirla, sí han logrado causar heridas muy profundas y lesivas en su pareja y también en sus hijos. Y por eso no debería quejarse porque de repente los hijos le traten de la manera como él no quisiera que fuera tratado, o que su esposa también tenga una concepción de él o que le trate de una forma que él no quisiera también que le tratara. Pero es que ha sembrado para eso, y eso siempre va a traer sus consecuencias. El que yo sea un adúltero, el que yo sea un infiel, el que yo ande haciendo cosas, teniendo mi mujer en casa, que no debo hacer, eso va a traer siempre serias consecuencias. Por supuesto, la gracia de Dios siempre obra, pero no podemos equivocarnos al entender que la gracia y la misericordia de Dios siempre está presente, en creer que eso va de alguna manera a eximirnos de tener que vivir situaciones complicadas, situaciones difíciles donde vamos a tener muchas veces que llorar lágrimas de sangre, porque nos toca derramar lágrimas de sangre. Es lamentable, pero esta es la realidad que el texto bíblico está enfrentando. Entonces lo primero que está diciendo el proverbista es que esta persona tiene una mente que no logra entender la señal. Esta falta de entendimiento, falta de sabiduría. Alguien que no tiene la menor idea del problema que esto puede representar. Algunos creyéndosela dar de los más vivos que los vivos y creyéndosela dar muchas veces de muy inteligente, porque yo estoy cansado de ver casos, y tendría que presentar aquí algunos casos, estoy cansado de ver casos de personas. Esto, por supuesto, ya todos nosotros sabemos que es mucho más común en los hombres que en las mujeres. Esto no habría ni que decirlo siquiera, ¿no? Esto lo sabemos por experiencia. Pero yo he escuchado a muchos hombres, conversaciones que de repente he tenido con algún conocido o algún amigo, que dicen, no, sí, yo le soy infiel a mi esposa, pero yo soy un tipo inteligente, yo sé hacer las cosas. Es que en la manera en cómo lo hago, y se sienten ufanados por decirlo. Mire qué cosa tan horrible y terrible puede llegar a ser esto. Se sienten orgullosos de decir, yo soy tan inteligente en la práctica de mi infidelidad hacia mi esposa, que la manera en cómo hago las cosas sería imposible que siquiera mi esposa llegara a sospechar mínimamente de que yo tengo algún tipo de jueguito por allí afuera indebido y cumplir, que esté así incurriendo en un delito y en una falta gravísima ante el Dios Todopoderoso. Yo sé hacer las cosas, mi esposa no se va a dar cuenta de eso. Podría decir una mujer exactamente lo mismo. Yo sé hacer las cosas, mi esposo ni siquiera va a sospechar mínimamente. Además, ese se la mantiene trabajando en sus cosas. ¿Qué va a estar teniendo ese tiempo para estarse fijando si yo salgo, a dónde salgo y con quién salgo, y si me llaman o no me llaman, y si me escriben o no me escriben? Ni pendiente de esas cosas. Ni pendiente. Y usted sabe que suele ser, y esto es algo muy curioso, aunque ni tan curioso, ¿no? Porque esto tiene razones de fondo, ¿no? Que suele ser mucho más fácil descubrir al hombre que descubrir la mujer que está en adulterio. ¿Por qué? Porque las estadísticas, es decir, esta es una de las razones que podemos ver de fondo, por supuesto, no es la única. A las estadísticas decir que es mucho menos probable que sea la mujer quien caiga en ese problema, el hombre tiende a ser más confianzudo en ese sentido. Entonces, no le presta la debida atención, además de que el hombre desatiende mucho más a la mujer que lo que la mujer la hace con el hombre. Al desatenderla más, está menos pendiente de ella, de lo que hace, dice o visita, y la tipa les puede estar poniendo los cuernos más grandes que los de, bueno, pues, que los de Lucifer, y es que ni pendiente, ni se da cuenta. Ahora, si sucede al revés, la cosa es distinta, porque la mujer sabe que por naturaleza nosotros los varones tendemos a ser bastante fiesteros, tendemos a ser bastante cedidos y tendenciosos con el tema de la infidelidad. Por eso que las mujeres todo el tiempo andan con las antenitas de vinil bien levantaditas.
y tratando de buscar la señal, siempre radiar la señal, el dial correcto de su esposo para ver en qué el tipo anda metido. Y más aún si son mujeres que vienen, y esto suele ser muy común, mujeres que vienen de tener experiencia tras experiencias de hombres tras hombres que le han hecho muchachos y muchachos y ninguno le ha sabido ser fiel y le ha sabido quedarse con ella y darle el valor que se merece. Imagínense usted cómo puede estar, de qué puede estar lleno el corazón de una mujer de esa, de incredulidad total hacia el hombre. Y por eso no es de extrañar que encontremos que ese tipo de mujeres digan todos los hombres son iguales. Ese es el apotegma fundamental de la cultura femenina cuando ha tenido que atravesar este tipo de experiencias. Todos son igualitos, es que todos están cortados con la misma tijera, no hay uno que se salve. No hay uno solo que pueda tirar la piedra. No hay uno solo. Entonces, por esa razón, podemos ver, esa sería una de las razones de fondo que nos hace ver que este asunto, sin duda alguna, es de esta forma. Lo segundo que dice el proverbista es que esto corrompe al que tal hace. Es decir, es una situación que crea todo tipo de corrupción dentro del alma del ser humano. Cuando yo soy un adúltero, estoy corrompiendo mi alma. Estoy envenenando mi alma, estoy envenenando mi corazón. Estoy taladrando y abriendo huecos en cada uno de mis órganos internos y destrozando cantidades de cosas dentro de mí. Ahora, esto es una situación que no ocurre solamente con el que está cometiendo el adulterio. Lamentablemente, y son las cosas que por regla general nosotros no logramos ver, es que los pecados, siempre les he dicho, ustedes tienen consecuencias sobre terceros y no solamente sobre el que lo ejecuta. Porque cuando yo soy descubierto en el acto de adulterio por mi esposa, eso no solamente me va a afectar a mí porque la mujer me va a decir vamos a divorciarnos, es que no saben el problema que meten a la pobre mujer y que meten a sus pobres hijos. Han habido casos de mujeres que se han suicidado por eso. Han habido casos de mujeres que se marcan de una forma tan profunda la herida que nunca más en su vida quieren volver a tener relaciones con nadie y se limitan a la posibilidad de conseguir a alguien que les ayude, a una persona idónea, a alguien que le atienda y que haga todo lo contrario a lo que le hizo la pareja con la que compartió, quién sabe, los mejores años y los años dorados de su vida. Estas son cosas que pasan. Claro, es legítimo, la mujer puede decidir quedarse tranquila y nunca más querer tener nada que ver con una relación nuevamente. Pues son personas que no logran superar el evento o que simplemente consideran, después de haber llegado a conclusiones a través de sus reflexiones, de que es mejor estar sola. Y creo yo que es una decisión muy sabia muchas veces, ¿no? Aunque no siempre es la decisión más sabia, porque uno nunca sabe. Porque sí que es cierto que el mundo está lleno de gente muy mala y de hombres que son muy infieles, pero también hay hombres fieles. De hecho, ha habido matrimonios donde el único fiel ha sido el hombre siempre y no la mujer. Ha habido relaciones de noviazgo y cualquier tipo de relación donde el hombre es el que se ha mantenido fiel. Bueno, que esto sea una excepción entre las excepciones, ok, estamos claros. Pero son cosas que pasan, son realidades. O sea, probabilísticamente, en términos matemáticos, esas son cuestiones que suceden y que están y que son reales, pero están allí. Pero el pecado siempre tiene entonces consecuencias sobre terceras personas y puede destruir hogares, puede destruir familias, puede destruir sus relaciones con los hijos e incluso con familiares que ni siquiera son propiamente del núcleo familiar. Usted se puede ganar el odio de toda la familia de su esposa, el odio de los hermanos de su esposa, o de su ex porque ya le metió la carta de divorcio, el odio incluso de amigos, de vecinos. Entonces, la pregunta que nosotros tenemos que hacernos en este punto: ¿qué beneficio trae para nosotros, seamos hombres o seamos mujeres, el ser adúlteros, infieles? Ningún tipo de beneficio, todo lo contrario, absolutamente todo lo contrario. Es lamentable, pero esa es la realidad. Otra implicación que podemos ver, y esta es bastante seria también,
bastante seria. Por supuesto, esto no aplica para los tiempos actuales, al menos no en la literalidad que muestra el texto, pero sí en otra señal, en otro dial aplica la cuestión. Miren lo que dice Levíticos 20:10. Y el varón que adultera con la mujer de otro, el que cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, indefectiblemente morirá el adúltero y la adúltera. ¿Y sabe cuál es la práctica que culturalmente se tenía prevista para este tipo de casos en el Israel de aquellos tiempos? Asesinar a las personas a pedradas. Usted sabe que yo creo que esa es una de las muertes más espantosas. Yo he estado plenamente convencido de que esa debe ser una de las muertes más espantosas que un ser humano puede atravesar. En estos días estaba viendo, porque yo siempre presumía, aunque nunca había estudiado eso, pero yo razonaba la cosa y yo decía, los dolores más fuertes que un ser humano puede afrontar en la vida son, el número uno, el más fuerte de todo es una fractura. Nada duele más que una fractura, nada, absolutamente nada se compara con una fractura. Luego que hay casos que tienen no suerte, ¿no?, sino que la bendición de Dios les acompaña, como en el caso de mi esposa, que mi esposa sufrió una fractura y ella dice que nunca sintió dolor. El Señor trató y la anestesió y le hizo que nunca sufriera por el dolor que sintió cuando se fracturó. Pero eso no sucede así con todo el mundo. Pregúntenle a mi papá lo doloroso que es una fractura donde Dios no ha sedado de forma milagrosa el hueso fracturado y sienten unos dolores que uno quisiera a veces agarrar y darse contra las paredes y terminarse de fracturar otros huesos más, ¿no? Pero la fractura está como el dolor número uno que un ser humano puede afrontar. El otro dolor son las quemaduras. Las quemaduras. Y el otro uno que muy comúnmente, estos fueron los 3 dolores según la lista de los 10 dolores más fuertes que un ser humano puede soportar, que puede vivir. El tercero es el que nosotros los hombres sufrimos mucho, cuando somos tocados en nuestra parte más íntima, de manera que no es porque nos estábamos enjabonando, sino que recibimos un golpecito. No, ustedes no tienen ni la menor idea de lo doloroso que es eso. Y eso se compara. Y una vez vi unas estadísticas que decían que eso era como, el dolor era como multiplicar 10 veces el parto de una mujer. Esas son las estadísticas que yo vi una vez. Como multiplicar por 10 el parto de una mujer. Ahora, hágase la idea, ¿no? Y nosotros los hombres creo que todos los años parimos. Porque no creo yo que haya un año donde pasemos ileso, donde no hayamos tenido un problema con que nos hayamos tocado esa parte por algún movimiento brusco y hayamos tenido que quedar privado por algunos minutos por el dolor. Y siempre les he dicho a las mujeres, y permítanme hacer este paréntesis, si usted en algún momento se encuentra con un hombre que quiere de manera arbitraria forzarla, quiere agredirla físicamente, aunque el tipo mida 3 metros y pese 200 kilos en músculo y usted mida 1,50, vaya directo a ese punto y darle una patadita, para que vea como el monstruo más grande de los monstruos, que puede alzar 1000 kilos, se queda como una princesita tirado en el piso por unas cuantas horas y ya él no tendrá ningún tipo de posibilidad de que pueda hacerle daño a usted. Hágalo, por favor. Yo sé que esto, decirlo desde el púlpito, es un tema que algunos pudieran considerar de repente, pero bueno, este pastor que es un pastor asesino, el tipo tiene complejos de, no sé, ¿será que no ha terminado? No, es que yo lo digo porque es que estas son cosas que pueden pasar, estas son cosas que de hecho pasan todos los días del mundo. Y las mujeres a veces no saben cómo, en ese sentido, defenderse, pero es que tienen la papaya. Y hay algunas que lo han sabido hacer y lo han hecho, y es que no han tenido posibilidad de dejar que el tipo siquiera les toque un pelo. Entonces usted tenga siempre eso presente. Cuando un hombre la quiere agredir, porque una mujer no se puede defender ante un hombre, es difícil, es imposible. Bueno, no es imposible porque les estoy presentando un caso donde ustedes pueden defenderse sin ningún problema. Pero esa parte es bastante dolorosa. Esa parte es muy dolorosa. Ahora, el pueblo de Israel tenía como práctica común sacar a los incriminados por delito y pecado de adulterio y matarlos a pedrada. ¿Usted sabe lo que es eso? Matar a pedrada a una persona
implica fracturar muy probablemente muchos de los huesos de su cuerpo. O sea que estamos hablando, por eso que digo que probablemente sea la muerte más espantosa, estamos hablando de ir pulverizando hueso por hueso de la persona, es decir, quebrando diferentes partes de su cuerpo con las piedras. Imagínense una fractura de cráneo. ¿Cómo debe ser eso de doloroso? Que le fracturen una costilla. Eso es impresionantemente doloroso. Yo he vivido 2 fracturas en mi vida que no he tratado, por cierto, médicamente. O sea, fui al médico cuando ya la fractura no podía ser tratada y han sido 2 dedos. No se imaginan los dolores, o sea, que yo estaba experimentando. Pero bueno, como machito vernáculo de ese que se resiste a ir a un médico para aquellos tiempos. Yo tenía 20 y pico de años, estaba mucho más joven. Bueno, no que mucho más joven, 20 y pico de años hace algunos meses atrás. Pero lo que les quiero decir es, que eso son cosas increíblemente dolorosas y sin duda alguna yo no he experimentado un dolor más fuerte en mi vida que el de una fractura. Eso es horrendo. Mire, yo no sé si ustedes han experimentado algo que ni siquiera llega al punto de la fractura y que es absoluta, yo diría que es el cuarto dolor más horrible que existe, un esguince. Cuando usted se dobla un tobillo y se produce un esguince, a mí me ha pasado como 3 o 4 veces en la vida, me ha dolido tanto como una fractura, porque hay ruptura de ligamentos. Y eso es impresionantemente doloroso. Una vez, la última vez que me pasó, y yo siempre se lo recuerdo a mi esposa cada vez que puedo, le digo, amor, qué barbaridad, el regalo que me diste del día de conocernos. Bajándome del carro, que me dejaba en mi casa luego de haber tenido la primera cita con mi esposa, para aquel entonces no era nada, solamente nos estábamos conociendo, bajándome del carro, sufrí una caída que me produjo un esguince y entré a la casa literalmente arrastrándome como una serpiente. No dando gritos, porque yo no doy gritos, pero arrastrándome como una serpiente. El dolor que sentí es indescriptible. Indescriptible, es horrendo. Ahora, yo no me quiero imaginar una persona que es asesinada a través de piedras. No me quiero imaginar. Ahora, si nosotros traspolamos esto, y por eso que estoy tratando de darle toda esta explicación amplia con este asunto, poniendo varios ejemplos, porque yo quiero que usted llegue al entendimiento del dolor y del sufrimiento que causa cometer estos delitos o este pecado. Si bien hoy no vivimos en una cultura donde nos van a apedrear, de hecho, al contrario, el hombre que dice yo le estoy siendo infiel a mi mujer, infla su pecho de paloma y cree que se la está comiendo. Yo soy aquí el mero macho vernáculo porque, yo estoy hasta con 3 y 4 mujeres a la semana. Y eso para ellos es un orgullo. Eso los llena, según creen, de hombría, cuando es realmente todo lo contrario. Lo que menos hay en un acto de ese tipo es hombría. Lo que hay es estupidez humana. Eso es lo que hay, estupidez humana. Una persona, ustedes saben que la palabra estupidez viene de estupor, y el estupor tiene que ver con ponerse una venda en los sentidos y no percibir la realidad por cuanto no la puedes percibir, no la entiendes y no puedes sacar conclusiones para sus consecuencias. Hay algunos que no llegan a ese punto, que de repente sí están conscientes de todos los problemas que eso puede llegar a traer, pero son peores, porque les importa un pito e igual hacen lo que su miembro inferior le está pidiendo que haga. No nos asesinan hoy. Al contrario, muchos nos aplauden, entre los hombres nos aplaudimos cuando caemos en un acto de infidelidad. Yo diría que son las personas que no tienen cerebro, ¿no? Por eso digo que son seres estúpidos. Se aplauden entre ellos por su babosa estupidez, pero lo que no saben es que esa babosa estupidez le va a traer consecuencias que pueden llegar a ser tan dolorosas como las de 20 personas que le agarran y le pulverizan los hueso por hueso a través de pedradas que le tiran. Porque puede perder a la mujer que a lo mejor sí ama y puede perder a los hijos por los que quizás da su vida también. Y no saben el infierno que se va a meter, y preferiría seguramente esa persona estar en los tiempos del Israel antiguo y que le cayeran a pedradas y lo asesinaran a pedradas que tener que romper relación con los seres que más ama. Estamos viendo las consecuencias de esto. Es un tema sumamente serio.
sumamente serio. Vuelve a ratificarlo Deuteronomio 22, donde nos dice: cuando te sorprendiera alguno acostado con mujer, casada, con marido, ambos morirán. El varón que se acostó con la mujer y la mujer así quitarás del mal de Israel. Cuando fuere joven, virgen, desposada con alguno, y alguno lo hallare en la ciudad, y se acostare con ella, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de aquella ciudad, y los apedrearéis con piedras y morirán. La joven porque no dio voces en la ciudad, y el hombre porque forzó a la mujer de su prójimo, así quitarás el mal de en medio de ti. Miren que este tema es bastante serio. Miren que están diciendo que aun si la mujer está siendo violada, este es un asunto de violación, está presentando un caso de violación. Si la mujer está siendo violada, por lo que dice el texto, si leemos entre líneas, porque la está incriminando como culpable de adulterio porque no dio voces al pueblo, o sea, no gritó para que la gente supiera que estaba siendo violada por un hombre. Ahora, si no lo hizo, es igualmente culpable. Lo que quiere decir que seguramente dentro del pueblo de Israel, esto es algo que yo no he visto nunca, ni he leído en ningún momento que diga cosas de este tipo, pero por lo que podemos leer entre líneas, era seguramente un mecanismo para la mujer que iba a ser objeto de una violación, un mecanismo para su defensa, el gritar lo más fuerte que pudiera, para que los que estuvieran a su alrededor se dieran cuenta y pudieran llegar al encuentro y darle auxilio a la mujer. Si no lo hacía, era porque en parte estaba consintiendo la violación, es lo que deja ver el texto, y en ese caso era completamente culpable también y digna de muerte. Qué cosa más seria esta, ¿no? Gloria a Dios porque no estamos en los tiempos aquellos de la ley, en los tiempos del antiguo pacto. Porque mire, si estuviéramos en esos tiempos, es que hubieran, no sé, 3, 4 habitantes en la humanidad. Siendo bastante optimista, tengo que decirlo, siendo bastante optimista. Están claras las implicaciones horrendas que trae el acto de adulterio. Luego Cristo tiene que decir algo también bastante serio en los versículos que suceden a lo que acabamos de leer. Dice: por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Fíjate, infierno para el primer caso, infierno para el segundo caso, que es exactamente la presentación del mismo caso, solo que cambia el miembro, más nada. Pero lo que hay aquí es una endiadis, ¿no? Hay una reafirmación del hecho a través de dos miembros distintos, pero es exactamente lo mismo que está diciendo. Y fíjense que aquí está lo que podemos ver que consideraba la cultura judía eran los agentes principales del pecado, nuevamente el ojo y las manos, la visión y el tacto, las manos, lo que podemos hacer con nuestras manos. Con nuestras manos podemos hacer cosas grandiosas, hermosas, como salvar a un ser humano, como dar un abrazo a alguien que lo necesita con urgencia para que no se pegue el mecate que estaba a punto de pegarse, pero también podemos desmembrar cuerpos, como los psicópatas que han existido toda la vida, que desmembraban los cuerpos y luego se los comían porque para colmo eran caníbales. Es una situación bastante seria. Ahora, ¿cuál es la recomendación de Cristo? Cristo da el consejo definitivo para esto. Él dice, si es el ojo el que te trae problema, o es el brazo, o sea cual sea el miembro, él no quiere decir que necesariamente tenga que ser nada más el ojo o sean las manos, pueden ser los pies, pueden ser hasta las orejas, no sé, cualquier cosa. Y el oído, claro que sí, porque el oído lo podemos prestar para escuchar basura. El oído lo podemos prestar para estar consintiendo porquerías que no nos edifican para absolutamente nada. Entonces podría ser cualquier miembro. En el caso presente, Cristo habla del ojo y habla de las manos. Y él dice, si estos
agentes de pecado que son ocasión de caer. Y debemos saber qué significa la palabra caer. La palabra caer viene del griego escandalizo, que significa, con la polisemia que sabemos es característica siempre de estos idiomas, poner en trampa, escandalizar, ofender, poner tropiezo. Esas son las cosas. Y esta palabra procede a su vez de la palabra escandaletrón, que quiere decir soporte del cebo en una trampa. Era el soporte del cebo en una trampa. Esto es lo que este término caer quiere representar. Porque está diciendo nuevamente el texto, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, de poner trampa, de ser la base del cebo que pones para la trampa, entonces es mejor que te lo saques. Y si son las manos, es mejor que te las apuntes. Ahora, ¿está Cristo hablando esto y queriendo que nosotros interpretemos esto de manera literalista? En ningún sentido. Cristo no nos está haciendo un llamado a la automutilación. Ese no es el llamado que Cristo está haciendo. ¿Qué es lo que Cristo está haciendo? ¿Qué es lo que sí Cristo está haciendo? Lo que Cristo está haciendo es, y es lo que quiere indicar esta parte del texto, cualquiera sea el problema, cualquiera sea el miembro o la situación que te esté generando el problema, el pensamiento, porque es básicamente lo que está acá. Cualquiera sea el pensamiento, la idea, la filosofía que manejes de la vida, cualquier presupuesto que tengas, cualquier idea preconcebida que te esté causando problemas y llevando a ser un pecador deliberado, debes cortar con eso de manera contundente y rotunda. Debes cortar con esa situación. Si yo tengo, por ejemplo, no sé, soy de los, no sé, supónganse que soy de la alta sociedad y de repente, como soy de la alta alcurnia, encima de eso también pertenezco a un movimiento intelectualista, entonces no solamente tengo dinero, sino que tengo intelecto. Ustedes saben que por regla general ese tipo de gente suele ser extremadamente soberbia y ven a los demás como especies de cucarachas. Entonces, si ven a alguien que es pobre y para colmo bruto, se podrán imaginar cuál es la concepción que una persona como esta puede llegar a tener de esa persona. Ahora, ustedes saben que uno de los pecados más graves, si no el más grave de todos, dentro de las Sagradas Escrituras, y así lo hicimos saber cuando vimos aquella enseñanza el año pasado que se llamaba el veneno que construye torres, es ¿cuál? La soberbia del ser humano. Y fue la soberbia la que hizo que se levantara Satanás contra el trono de Dios al punto de enorgullecerse y creerse que podía incluso suplantar el trono de Dios y ser el mismo llamado el Dios del universo y de los siglos y del creador de todas las cosas. No muy distinto a lo que el ser humano históricamente también hemos visto que ha puesto como práctica de vida en muchos aspectos de la vida. Eso es exactamente lo que pasa. Entonces, es un tema de cambiar esas ideas lesivas y contaminantes de nuestra alma y del alma de las demás personas. Porque nuevamente tenemos que ver que estos efectos no solamente son efectos que se dan sobre la persona que comete el pecado, sino que son efectos que se dan sobre terceras personas. Cuando yo soy alguien que me creo algo y ando todo el tiempo menospreciando a los demás, ¿cómo se siente una persona que es menospreciada? Les pregunto. ¿Cómo se siente usted cada vez que alguien le menosprecia, le toma en poco, le toma en menos, no le considera y le toma como especie de una cucaracha o un animalito más o como parte de un insecto más que forma parte de un lugar nada decoroso y nada bien oliente? ¿Cómo cree usted que se pueden sentir esas personas? Hay personas que están siendo tratadas clínicamente por problemas de ese tipo, que están siendo tratadas por profesionales de la psicología, de la psiquiatría, por esos problemas. ¿No cree usted que esto es una situación cualquiera? Esto es una situación realmente seria y que tenemos que atender. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Es la gran pregunta. La pregunta del gran millón es ¿cómo hacemos eso? Hay una propuesta que yo he escuchado arduamente de muchas personas y que creo sin duda, porque incluso yo lo he experimentado, es legítimamente cierta.
Una de las propuestas que se hace para evitar caer en tantas porquerías de esta vida es ocuparnos, lo estoy diciendo en el contexto de nosotros que somos creyentes, porque eso no lo puede hacer lógicamente una persona que no es creyente, una persona que no es cristiana, solamente lo podemos hacer nosotros. Ocuparse todo el tiempo posible, o la mayor parte del tiempo que tenemos, en las cosas de Dios. Porque una mente desocupada, dijo por ahí alguien una vez, es el escaparate del diablo. Ese es un dicho muy popular que hay en el mundo evangélico. Una mente vacía, desocupada, que no hace nada, es un escaparate del diablo. Porque cuando usted no es una persona que no se ocupa a atender las responsabilidades del reino de los cielos, entonces, como su mente no está ocupada en las responsabilidades del reino de los cielos, las cuales conllevan que usted tenga que estar estudiando constantemente la Biblia, las cuales conllevan que usted tenga que estar todo el tiempo sirviéndole al Señor en los servicios, ayudando en las cosas del ministerio, ayudando al prójimo y haciendo toda clase de cosas que la Biblia nos dice. Cuando usted está ocupado todo el tiempo en eso, o gran parte de su tiempo se ocupa en estas actividades, usted no tendrá tiempo para pecar. Habrá muy poco tiempo para que usted le permita a la mente estar pensando en cosas que no debe, porque su mente está siendo ocupada por las cosas de Dios, por las cosas benignas, por las cosas que sí nos ayudan a surgir, que sí nos ayudan a crecer. Eso es lo que pasa. Entonces, este es el consejo número 1. Ocúpese todo el tiempo. Yo entiendo que uno no puede estar las 24 horas ocupado de las cosas, digamos, del Señor, en el sentido de que no puedo estar 24 horas metiendo en una Biblia o metido en la iglesia. Esas cosas no se pueden hacer porque nosotros tenemos también una vida social. Nosotros tenemos que atender responsabilidades, tenemos familia, tenemos trabajos que estudiamos, etc. Pero cuando usted no esté en eso, que el tiempo que les reste de no estar de repente detrás de un ordenador en su oficina transcribiendo datos estadísticos las 8 horas que pasa en esa oficina, cuando no esté en eso y esté desocupado, atienda todo el tiempo que pueda en las cosas de Dios, para que no tenga tiempo de pensar en lo que no debe ni de hacer lo que no debe. Ocúpese en las cosas de Dios. Tengo mi día libre, no lo ocupe viendo series de Netflix, por favor, que además no edifican en absolutamente nada. Esa cosa está llena de pura basura nada más. Ocupe ese tiempo en estudiar las Sagradas Escrituras, ocupe ese tiempo en encargarse de hacer lo que Dios le ha dicho que tiene que hacerle al prójimo. Vaya a su iglesia aunque no le estén llamando y pregunte qué hace falta hacer, que en qué puedo ayudar, pastor, en qué le puedo apoyar. Estoy en este tiempo libre, no quiero gastarlo en tonterías, quiero administrar mi tiempo en servirle al Señor. Seamos sabios, hermanos, y seamos coherentes y consistentes con la fe que profesamos. Es necesario. Solo en ese contexto nosotros podemos crecer como creyentes. De otra forma no podemos crecer. No podemos crecer. Lo segundo que tendríamos que ver en este punto entonces sería, luego de ocuparnos en las cosas de Dios, lo segundo sería cambiar, sustituir los pensamientos de pecado por pensamientos de justicia y de bondad. Pensamientos de justicia y de bondad. En vez de estar pensando cómo voy a hacer para hacérsela al vecino mañana porque me cae mal, agarre y llene su palabra, su cabeza de la palabra de Dios. Y esas 2 horas que quería pasarse planificando a ver cómo se la iba a hacer para vengarse del que se la hizo ayer, dedíquelas más bien en estudiar el Sagrado Texto, en orar, en conectarse con su Señor, orar, pasar horas orando, persistentemente, como dice el Sagrado Texto que debemos hacer. Ore persistentemente, estudie la palabra persistentemente, sirva a Dios persistentemente. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Hermano, Dios se va a encargar de lo que tenga que encargarse. Decía Charles Spurgeon que una mente afanada, preocupada y estresada indica una sola cosa. Indica desconfianza total y absoluta en aquel que le llamó.
Porque un cristiano que se afana, que se preocupa de más, que vive todo el tiempo vuelto loco por las cuestiones de la vida, por las situaciones y los problemas, es un cristiano que está impedido a que Dios actúe, puesto que su mirada no está puesta en Dios, está puesta en los problemas, en las preocupaciones, en el estrés y en la ansiedad y en todo tipo de situaciones que podemos vivir en la vida. Y eso demuestra es un estado, dice Charles Spurgeon, de falta de fe, de falta de confianza en el Creador. Esto es así, hermano, esto es legítimo, increíblemente cierto. Es increíblemente cierto. Como hemos podido ver, el pecado, además de ser un asunto serio y peligroso, capaz de corromper las almas más puras y condenarlas, hermanos, es claramente un acto que se fabrica en los hangares industriales de la mente. Eso es lo que es. Cristo fue enfático siempre al exponer que del corazón del hombre procede todo lo que podemos llegar a ser, sea bueno esto o sea malo. En nuestro caso concreto de hoy, el adulterio siempre fue considerado un asunto de suma relevancia y muy delicado dentro de la nación hebrea, tanto que no dudaban en matar a aquellos que eran encontrados con las manos en la masa. Esto es así, no porque el hombre haya llegado a sus conclusiones en sus elucubraciones personales por algún presunto sentido de justicia. No, ese pensamiento procede de las alturas. Dios fue muy severo con el pueblo de Israel cuando se trataba el tema de la infidelidad. Por actos de infidelidad, muchas veces, se vio en la obligación de castigar de la forma más severa a su propio pueblo. La historia bíblica es muy dilatada en ese sentido. El adulterio es un pecado sumamente corrosivo, corrompe desde lo más profundo del ser el alma de los hombres, tal como lo expresa el proverbista en algunos de los textos que hoy exploramos. Este horrendo pecado es un atentado contra la propia persona, pero se suma al hecho los grandes efectos destructivos que tiene de cara a terceras personas. Familias enteras pueden ser desarticuladas, destruidas. Se corre el riesgo incluso de perderlo absolutamente todo. Y esto no podría ser menores las consecuencias de tan fatal desatino. El Santo de los Santos nunca tratará con indulgencia a aquellos que deliberadamente proceden en la ejecución de ese mal corruptor. El consejo divino está lleno de elocuencia, aunque cueste y duela, como sacarse un ojo o amputarse un brazo. Necesario será erradicar no solo el adulterio, sino toda situación pecaminosa que nos asedia. Si se pregunta cuál es la recompensa de la fidelidad, está clara en el pasaje. Nos evita tener que vivir en el infierno. Infierno acá, para nosotros los creyentes, en nuestro contexto, sobre todo de personas como creyentes que somos, no es solamente el infierno literal donde se va a condenar a la gente que no ha creído en Cristo y que luego va a tener que pagar las consecuencias, sino el infierno que uno puede vivir en vida, hermanos. Nosotros podemos vivir auténticas vidas infernales por no obedecer el sagrado mandamiento. Por tanto, amados hermanos, seamos fieles porque Él es fiel, así lo dice Pablo en Tesalonicenses. Además debemos serlo si deseamos tener una vida con sentido y bendita. Deuteronomio 7, del 9 en adelante, dice de la siguiente forma, y con esto terminamos. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos, hasta 1000 generaciones, y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. Guarda por tanto los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Alabado sea el Señor y su bendita palabra. Amén.